En el día de la fecha damos comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo y muy especialmente para el magíster Juan José Garcés Gálvez, quien defenderá su tesis para obtener el título de doctor en Geografía. Saludamos y damos la bienvenida a su directora, la doctora Alejandra Mabel Geraldi, y a su codirector, el doctor Marcos Medina Tapia, y a los integrantes del jurado de tesis, el doctor Cristian Enrique Ruiz y la doctora María Elizabeth Carbón. El título de la tesis es Modelado prospectivo de los servicios ecosistémicos provistos por los flujos biofísicos de las componentes aéreas y acuáticas de las cuencas de la región del Maule, Chile. El tesista, Juan José Gálvez, es Master of Science por la Universidad de Heidelberg, graduado en 2017, y licenciado en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es académico instructor del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago de Chile y forma parte del proyecto Aplicación de Tecnologías de la Información Geográfica al estudio integral y comparativo de problemáticas ambientales del CONICET. Su directora, la doctora Alejandra Mabel Geraldi, es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur. Actualmente es investigadora independiente del CONICET en el Instituto Argentino de Oceanografía y profesora asociada en las cátedras de Teledetección ISIG, Teledetección 2 e Infraestructura de Datos Espaciales. Por otra parte, es directora del PGI, Aplicación de Tecnologías de la Información Geográfica al Estudio Integral y Comparativo de Problemáticas Ambientales. Es directora del Laboratorio de Geotecnologías del Departamento de Geografía y Turismo de esta universidad y coordinadora general de la Infraestructura de Datos Espaciales del sudoeste bonaerense por la misma universidad. Su codirector, el doctor Marcos Medina Tapia, es ingeniero civil en Geografía por la Universidad de Santiago de Chile, es magíster en Ingeniería, Transporte y Logística por la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD de Ingeniería e Infraestructura de Transporte por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Actualmente es profesor asistente en la Universidad de Santiago de Chile y profesor lector en la Universidad Politécnica de Cataluña. Por otra parte, en el año 2022, recibió el Premio Nacional de Investigación sobre Movilidad Urbana y Metropolitana de España por la investigación científica de tesis de doctorado, Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, y en el mismo año recibió la mención honrosa de mejores tesis doctorales en el segundo Simposio Internacional de Doctorandos de Desarrollo Urbano Sustentable en Latinoamérica y el Caribe. En cuanto a los jurados, el doctor Cristian Enrique Ruiz es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Gestión Ambiental Municipal y doctor en Ciencias Ambientales del Centro EULA, Chile, por la Universidad de Concepción. Es consejero académico del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica de Chile y Centro UCE Observatorio de la Costa. Es investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y de la Red de Investigadores de Ciudades Medias, Reside Brasil. Es presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y actualmente es profesor titular del Instituto de Geografía, Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por otra parte, es ex miembro del Grupo de Estudios de Geografía y Urbanismo del Fondesit ANID Chile. La doctora María Elizabeth Carbón es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur y es investigadora independiente del CONICET. Además, es profesora adjunta del Seminario de Gestión Integrada de Áreas Protegidas Costeras en el Departamento de Geografía y Turismo de esta universidad y es directora del proyecto de investigación referido a las problemáticas geoambientales de la región costera de Bahía Blanca desde una perspectiva integradora en el periodo 2023-2026. Dirige una beca postdoctoral que aborda la tendencia y valoración de los servicios ambientales en los socioecosistemas litorales del sureste bonaerense y es codirectora de la investigadora asistente CONICET en el tema Impactos de la variabilidad climática en la región pampeana argentina. Por otra parte, es miembro de la Comisión Asesora de Historia y Geografía del CONICET para el periodo 2023-2020. Habiendo efectuado las presentaciones pertinentes, damos lugar a Juan José para que haga su presentación.
Muchas gracias por la presentación y la asistencia de todos. En esta ocasión les voy a presentar el desarrollo de la tesis que trata sobre el modelado prospectivo de las variables que inciden en los servicios ecosistémicos en la región del Maule. La importancia que radica acá es poder espacializar estos fenómenos de forma temporal. La tesis está estructurada, esta presentación, al igual que el documento escrito, una primera parte que son los fundamentos y marco conceptual, pasando desde el área de estudio hasta la metodología. Una segunda parte de los servicios ecosistémicos, acá se identifican los servicios ecosistémicos que se han estudiado y reportado en esta cuenca y en la cuenca del Maule, y en una segunda parte se identifican las variables explicativas de estas modificaciones o variables proxy. Y nos da el paso a la siguiente parte, que es el análisis espacio-temporal de escenario, donde en un primer capítulo se analizan los patrones de las mediciones existentes. Segundo capítulo, las simulaciones climáticas históricas y futuras, que nos ayudan a explicar las modificaciones de las variables que explican los servicios ecosistémicos. Y finalmente, una proyección de riesgo. Termina la tesis en la cuarta parte con conclusiones, propuestas y agradecimientos. La región del Maule es la región que antiguamente correspondía a la número 7 en Chile, que se ubica en el sector, en la zona central de Chile. El desarrollo de las cuencas que tienen dos grandes cuencas importantes, al norte la cuenca del Mataquito, que se desarrolla de la cordillera hasta la costa, límite con Argentina y terminando en el Océano Pacífico, y la cuenca del río Maule, que también tiene el mismo desarrollo de cordillera a costa. Cuentan con dos otros sistemas de cuencas que son más pequeñitos, que son cuencas costeras, pero las cuencas de interés eran las más grandes, que dan cuenta de todo el desarrollo de los distintos paisajes que se dan a través de esta cuenca. El desarrollo, para que nos hagamos idea, aproximadamente en 170, 190 kilómetros de longitud, podemos tener variaciones en altitud desde los 0 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las formas típicas de relieve con las que contamos en este lugar es la cordillera de los Andes con gran altitud, un valle central que generalmente se dedica a temas agrícolas, y la cordillera de la costa y las planicies litorales. Todo este sistema está en una zona mediterránea que cuenta con una gran cantidad de servicios ecosistémicos, principalmente en cuanto a la captura de carbono, servicios de provisión de agricultura y de bosques, y la corriente de Humboldt por el Océano Pacífico. En desarrollo de esta cuenca, como les estaba contando, tenemos una diversidad de paisajes, desde abruptas cascadas en la zona de cordillera, glaciares, hasta zonas de bosque en la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. De la depresión intermedia tenemos distintas plantaciones donde destacan los viñedos y los frutales, y ya en la zona costera contamos con grandes zonas humedales y zonas de producción de productos del mar. Desde aquí, nuestro plan de trabajo encontró el siguiente problema. Los servicios ecosistémicos y las variables explicativas no han sido especializados en detalle en toda esta zona. Tampoco hay estudios respecto o acabados respecto al paisaje y sus flujos biofísicos que lo explican. Y no existen registros de estudios relacionados con los efectos del cambio climático en un contexto de servicios ecosistémicos. A partir de este problema, formulamos la siguiente pregunta. ¿De qué manera las transformaciones del paisaje y la variabilidad climática afectan los servicios ecosistémicos provistos por los flujos biofísicos de masas de aire y flujos hídricos superficiales en las cuencas de la región del Maule? A partir de acá se forjó la siguiente hipótesis. Las transformaciones agrícolas, forestales y urbanas en escenarios de variabilidad climática generan alteraciones en las variables explicativas de los flujos biofísicos de masas de aire y flujos hídricos superficiales, reduciendo en cantidad y extensión los servicios ecosistémicos de regulación y abastecimiento, regulación térmica, dispersión y captura de contaminantes, escurrimiento y filtraciones de agua, suministro y almacenamiento de agua, disponibilidad de agua y moderación de fenómenos externos. Estas alteraciones en los servicios ecosistémicos históricamente han afectado en mayor cuantía a la población de menores ingresos, configurando un problema de injusticia ambiental. Para poder abordar esta temática se plantea el siguiente objetivo general: prospectar escenarios de riesgos ambientales asociados al efecto espacio-temporal de las modificaciones del paisaje y del clima sobre los recursos
Los servicios ecosistémicos provistos por los flujos biofísicos de masa de aire y flujos hídricos superficiales en las cuencas de la región del Maule en un contexto de cambio climático. Para poder cumplir este objetivo, planteamos 4 objetivos específicos. El primero es la identificación de los servicios ecosistémicos que se tienen en esta cuenca. El segundo, el análisis de los patrones espaciotemporales de las mediciones existentes meteorológicas y de uso del suelo. Finalmente, evaluar los modelos climáticos para ver si se ajustan o no a la realidad que tenemos y para poder entender espacialmente el fenómeno. Y finalmente, proyectar los escenarios de riesgo que estarían modificando los servicios ecosistémicos, pero ya en un contexto de cambio climático. ¿Cómo se abordó? ¿Cuáles son los fundamentos que tenemos detrás de esto? Como les había señalado, tenemos 4 grandes pasos: la identificación de los servicios ecosistémicos que están en la cuenca y las variables explicativas, que acá es algo importante, porque son las variables proxies, o sea que de forma indirecta nos permiten explicar las modificaciones en los servicios ecosistémicos. Identificando todo esto está guiado bajo los conceptos de servicio ecosistémico. Se ocupan materiales de Scopus, revisiones bibliográficas y se procesan en Atlastin. Pasamos con esto al análisis de los patrones espaciotemporales, patrones climáticos y de uso del suelo, todo analizado desde las variables del clima y del paisaje, con datos de estaciones meteorológicas y datos recolectados de imágenes satelitales de uso del suelo, analizándolo de forma estadística y con herramientas geotecnológicas. Teniendo esto que nos explica qué es lo que ha ocurrido, pero de forma puntual, pasamos a la modelación de estos flujos, que son los explicativos de los servicios ecosistémicos. Y con estos flujos hacemos realizar el análisis espacio-temporal para finalmente realizar la proyección de escenarios de riesgo que tenemos en el zona, que es el hilo conductor que sigue la tesis. La parte 2, que se trata de servicios ecosistémicos. En primer lugar, se identificaron los servicios ecosistémicos en las cuencas del Maule, perdón, para poder analizar cuáles eran los factores. Para esto se realizó una clasificación y luego de eso una revisión de literatura. ¿Cómo se realizó? En primer lugar, se plantea la revisión desde la ecología, las clasificaciones, desde la ecología de ecosistemas, desde los diversos marcos integrados a nivel nacional, mediante CICES internacional, perdón, y de revisiones realizadas en Chile que se realizaron aproximadamente a nivel nacional hace un poco más de 10 años. A partir de esto se hace una clasificación de diferentes variables y subvariables para poder estudiar los servicios ecosistémicos que tenemos. Y se explora y se realiza la revisión bibliográfica en la base de datos Scopus, buscando por una parte servicios ecosistémicos en Chile y servicios ambientales en Chile. ¿Por qué ambientales? Porque no todos los servicios ecosistémicos estuvieron bajo ese concepto. Pero sí hay estudios anteriores que ocupaban como servicios ambientales. Se realiza esta clasificación y análisis con el software Atlastin para poder ordenar la información y clasificarla. A partir de esto, de todo este estudio, se hizo una propuesta de clasificación de 9 categorías y 34 variables. En la revisión bibliográfica identificamos 300 estudios entre el 2001 y 2022, que fue hasta donde realizamos esta sección de la tesis, a lo largo de Chile, y específicamente en la región del Maule, que es nuestra área de estudio, solamente 20 estudios. Los resultados claves que tenemos acá, en esto, bueno, identificamos los 9 conceptos donde la mayoría explica o aborda el concepto de servicios ecosistémicos de forma explícita. Las componentes ambientales de aire, agua, suelo y biota, la biota fue la más estudiada. Los ecosistemas terrestres fueron los más estudiados. El contexto territorial, o sea, donde se realizaron los estudios, prima el ámbito rural. La escala espacial corresponde a estudios regionales. La escala temporal, una escala de años o décadas de estudio, dentro de las clasificaciones. Y las técnicas de estudio prima la caracterización. En las categorías que corresponden a la categoría del MENA, tienen provisión, regulación cultural y soporte, y distintos enfoques como son enfoques de incertidumbre ambiental, impulsores y efectos. ¿Qué es lo que pasa dentro de las relaciones de los componentes más importantes que tenemos? El primer componente tenemos que los estudios, la mayoría fue de forma implícita, y tenemos que los que se estudian de mayor forma, se profundiza más, corresponde a los ecosistemas terrestres, donde destaca la componente ambiental biota, y luego tenemos la componente suelo, aire y agua, estudiada de forma más o menos similar, con la misma cuantía, pero la variable de caracterización
o la técnica de caracterización fue la más empleada en el medio de las técnicas de modelación y valorización económica. La caracterización involucra desde revisiones bibliográficas hasta mediciones en terreno. Para identificar las variables explicativas de los servicios ecosistémicos, o sea, aquellas que explican las modificaciones sobre los servicios ecosistémicos, se profundizó en la identificación de las relaciones y el reconocimiento de las variables que están realizando estos cambios o estas modificaciones sobre los servicios. Se revisó las distintas clasificaciones de los servicios de soporte, regulación, provisión culturales y cómo se vinculan con sus componentes ambientales de agua, suelo, aire y biota. Desde acá se pudo obtener en las revisiones bibliográficas que la mayoría de los cambios o las modificaciones se encuentran explicadas por una parte, por variables climáticas y los cambios de uso de suelo, que de esta forma identificamos nuestras variables próximas o variables indirectas que nos permiten identificar estas modificaciones y que guían el desarrollo de la tercera parte de la tesis, que es el análisis espacio-temporal y la proyección de escenario. Recordando en el análisis de espacio-temporal y la proyección de escenario, en una primera parte analizamos la data observada, o sea, la data efectivamente medida en los puntos de forma directa e indirecta. Una segunda parte se realiza el análisis de simulaciones de clima. Estas simulaciones se contrastan con esta data observada y finalmente, ya con todos los resultados, se realiza una proyección del clima, que va a ser lo que voy a explicar a continuación. Para ubicarnos, volviendo a la lámina del hilo conductor, en cuanto al fundamento y marco conceptual, identificando nuestras variables próximas, que son el clima, variables del clima y los usos de suelo, proseguimos con la segunda, tercera y cuarta parte, donde analizamos los patrones espacio-temporales y realizamos la proyección del clima. Para realizar el análisis de los patrones espacio-temporales, seleccionamos una de las cuencas de la región del Maule. Recordando, el estudio bibliográfico se realizó en toda la región, ahora seleccionamos una de las cuencas. Las dos cuencas tienen un desarrollo de cordillera costa, o sea, pasan por todos los paisajes que nosotros tenemos en el desarrollo horizontal de estas, pero seleccionamos la cuenca del Maraquito. ¿Por qué la seleccionamos? Además de que está de cordillera a costa, como la cuenca del Maule, ha tenido en el último tiempo muchos fenómenos hidrometeorológicos que han afectado en temas de riesgo y fenómenos también relacionados con incendios forestales. Incluso han llegado a la zona baja de la cuenca Alicante, que va a ser nuestra aproximación del riesgo, inundaciones que van alrededor de los 4 o 5 metros, obligando a migrar alguna población, destrucción de vivienda y además de eso el cese del funcionamiento de una planta de celulosa en la zona. En esta sección se analizan los patrones espacio-temporales climáticos y los usos de suelo para hacer ubicaciones de datos observados. Los datos observados que tenemos son 3 estaciones meteorológicas, una ubicada en Cordillera, Potrero Grande, que acá destacamos con una estrella, la segunda de Curicó, ubicada en el Valle Central, y la tercera de Alicante, ya ubicada en el sector costero. ¿Cómo se realizó la variabilidad climática? Primero se seleccionaron algunas de estas 3 estaciones y se descargaron su serie de datos para poder realizar el estudio. Luego de eso se aplicaron técnicas de análisis espectral, las técnicas aplicadas por la transformada rápida de Fourier y Wavelet, para poder reconocer diferentes escalas de variabilidad y con qué coinciden las señales detectadas en estas estaciones. A partir de esto, alrededor de las estaciones, para identificar la vinculación de los datos meteorológicos con fenómenos de mayor escala y los usos de suelo, se identificó los usos de suelo en un radio de 5 kilómetros alrededor de la estación. ¿Por qué? En Chile tenemos un concepto que llamado terreno complejo. El terreno complejo quiere decir que tenemos muchos cambios de usos de suelo en una corta distancia y variaciones orográficas importantes en una corta distancia. El Ministerio de Medio Ambiente con la Universidad de Chile realizaron un estudio hace unos años atrás a lo largo de Chile, donde determinaron que todas las estaciones meteorológicas tienen una representatividad máxima en terreno complejo de 5 kilómetros. Es distinto, por ejemplo, que si tenemos una pradera extensa y no tenemos un cambio de uso de suelo distinto y variaciones orográficas, aumenta la resolución, pero acá en Chile el rango representativo de estas estaciones son 5 kilómetros. Por eso, en el próximo capítulo, las modelaciones son muy importantes para explicar el comportamiento del resto de las cuencas. A partir de esto, se realiza también la recolección de índices climáticos como el ONI,
para poder analizar la correlación entre meteorología, uso de suelo y fenómenos climáticos. Esa es la variable que explica la modificación de los servicios ecosistémicos. La variabilidad climática en la cuenca del río Maraquito. Nuestras imágenes todas van a estar explicadas de la siguiente forma. En la horizontal vamos a estar viendo el desarrollo de la cuenca, que van a ser estaciones de cordillera, valle, costa. Y en la vertical vamos a ver el desarrollo de las variables o del interés. En este caso, repliqué nuevamente el perfil de elevación, donde tenemos la cordillera de los Andes a la derecha, bajando por el valle central, cordillera de la costa y planicie litoral, hasta llegar al océano Pacífico. Tenemos variables de temperatura y precipitación registradas en las estaciones meteorológicas. ¿Y qué es lo que encontramos? Se repite la señal anual. Tenemos señales interestacionales alrededor de 180 días, pero tenemos diferencias entre la temperatura y la precipitación. La precipitación, sobre todo, notamos diferencias o señales típicas, que son los fenómenos de variación sinóptica, que en la entrada de tormenta está muy cerca del océano Pacífico, entonces esto lo vuelve una zona muy inestable en cuanto a frentes de mal tiempo. Cuando nos acercamos un poco más al valle central, al sector de cordillera o de precordillera, desestabilizan un poco más las señales. Y tenemos variaciones interanuales, que estas variaciones interanuales son típicas ya de representación del fenómeno del Niño. Ahora contrastando esta información meteorológica y volviendo al mismo esquema que estamos presentando, montaña a la derecha, al centro valle, costa y la variable meteorológica y uso de suelo hacia abajo en la vertical, tenemos que, si correlacionamos la precipitación en la costa, viendo el gráfico de la izquierda, vamos a ver que hay una correlación muy bajita entre el ONI y el gráfico. Esto puede estar explicado por los fenómenos de los frentes de mal tiempo que inciden. Pero si nos vamos adentrando hacia el valle y hacia la montaña, ya la correlación entre estos fenómenos aumenta. También en cuanto a temperatura vamos a ver que aumenta, pero si ya empezamos a correlacionar las variables de meteorología, el ONI, que explica el fenómeno del Niño, oscilación del sur, ya hay correlaciones más altas, donde vemos que hay correlación la precipitación, la temperatura, con variaciones en los usos del suelo. Entonces, como reflexiones de análisis del patrón espacio-temporal medidos, o sea, observados en las cuencas en estas estaciones, tenemos que la frecuencia del espectro, si hay una teleconexión con el fenómeno del Niño, una representación típica cada 3 o 7 años, coincidente con este fenómeno. Un tema técnico, en segundo lugar, los datos medidos en las estaciones meteorológicas tienen una resolución alta. Esto quiere decir que se pueden registrar desde minutos, horas, incluso en algunos, o una cantidad de minutos, pero uno la puede procesar en distintos pasos, mensuales, anuales. Vemos que la representación de los fenómenos se logra evidenciar en pasos anuales, con cambios de uso de suelo y los fenómenos y la teleconexión con el niño, fenómeno del niño. Se reconoce que hay disminuciones o variaciones de los usos del suelo también relacionadas con la variable meteorológica. Pasando al análisis espacio-temporal de simulaciones climáticas, históricas y futuras de precipitación y temperatura. Acá es necesario porque ocupamos las simulaciones, porque las observaciones son datos puntuales. Las simulaciones nos permiten entender cómo se desarrolla en el resto del territorio que no se encuentra o que no tienen mediciones puntuales a este punto. ¿Qué es lo que se busca en primer lugar? Porque estudiamos la historia para ver cómo se comporta con los datos medidos y ver si los modelos representan adecuadamente la trayectoria de estas variables para, de alguna forma, ver si son válidas las proyecciones futuras en esta política. Acá el área de estudio, como la había señalado, es el área del Mataquito. ¿Cómo se realizó? Las modelaciones climáticas se realizan a nivel global. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel global? El tamaño de la grilla oscila entre 60 a 260 kilómetros. O sea, básicamente una sola grilla o una sola variable cubriría toda nuestra cuenca. Para eso es necesario hacer una reducción de escala en términos climatológicos, pero en términos geográficos es un aumento de escala para ocupar modelos regionales con una grilla un poco más fina y que nos permita representar la cuenca. Para esto se ocupó el modelo REP CM4, que es un modelo con una resolución de 10 kilómetros. A partir de estos modelos se hace una evaluación. Si bien acá yo presenté solamente la evaluación cuantitativa, es una evaluación cuantitativa y cualitativa que vamos a revisar en los resultados. La evaluación cuantitativa
tiene cierto cero, por eso es necesario ocupar la cualitativa. ¿Por qué? La evaluación cuantitativa de estas variables se presenta de forma lineal y los fenómenos meteorológicos, climatológicos, de uso del suelo no siempre tienen una representación lineal, por eso es importante realizar una evaluación cualitativa, que es observar los gráficos y su comportamiento, por si cambia el patrón y no necesariamente se comporta de acuerdo al error. Luego de esto, realizando el análisis del comportamiento de estas variaciones, se realiza la distribución de estas variables ocupando, en este caso, el software ArcScroll, para ver cómo se comportan en las cuentas. Ahora, el análisis de incertidumbre, o sea, ver cómo se comporta el modelo. Mantenemos la misma lógica: montaña a la derecha, valle al centro, costa y la variable de precipitación y temperatura, que son las medidas que podemos contrastar. En color azul están las variables observadas. Observadas quiere decir los datos que tenemos medidos, resumido acá, y en rojo están las variables modeladas, o sea, lo que registró el modelo en su periodo histórico para ver si tiene un comportamiento. ¿Qué tenemos? En términos primero de precipitación, vemos que reproduce sobre todo en el sector de valle y de montaña la tendencia, pero con un error o una diferencia. Es importante que reproduzca la tendencia para saber que estamos analizando que se está comportando el modelo de forma similar a lo observado, aunque con un error asociado. Eso es importante tenerlo presente. Es súper importante conocer los errores que tienen asociados los modelos para poder interpretar sus resultados. Segundo lugar, la temperatura, esta sigue el patrón y tiene un error muy bajo, lo que podemos observar. Ahora, la variabilidad temporal presentada en estas simulaciones, manteniendo la misma lógica o orden, arriba la temperatura, arriba la precipitación, abajo la temperatura, y teniendo los sectores cordillera a la derecha, valle y costa. Ahora presentamos en estos puntos de medición cómo se comporta el periodo histórico, que tiene un fondo azul, el periodo futuro cercano, intermedio y lejano, que van desde un amarillo hasta un color rojo, y la línea de comportamiento de la variable. En términos generales, en la precipitación vemos que hay una disminución, pero se van acentuando los fenómenos extremos, que esto es sumamente importante también para otros elementos de riesgo. Si bien en parte del estudio de los riesgos hidrometeorológicos, es importante el hallazgo porque vemos que va disminuyendo la precipitación en términos promedio, pero vamos teniendo mayores extremos en la cuenca en términos de variables extremas que contamos. La precipitación, por otro lado, tiene un comportamiento muy marcado que va a ir aumentando de aquí hasta el 2094, que es la simulación. Espacialmente, ¿cómo se ven estos fenómenos? En el periodo este hubo un contraste de la variable entre el periodo histórico y el futuro lejano. ¿Por qué? Porque queremos ver cuál es la modificación de las variables explicativas que pueden influir en los servicios ecosistémicos de la temperatura y la precipitación. Entonces, el cambio que se va a experimentar en términos promedios. ¿Qué es lo que tenemos? Que vamos a tener una acentuación o un aumento de la temperatura desde la costa, de la estación Licantén, que está más a la izquierda, hasta el sector de cordillera, donde vemos dos grandes sectores de gran concentración de temperatura. Parte de forma lineal el aumento y vamos viendo que tiene un aumento significativo en la cordillera de los Andes, hasta casi de forma exponencial. En cuanto a precipitación, vemos un comportamiento similar. La precipitación va a ir aumentando y se va a concentrar en la cordillera de los Andes. ¿Qué es lo importante que tenemos acá en este sector? A mayor temperatura, sobre todo en sectores de alta cordillera, nosotros tenemos unas pendientes muy elevadas en poca distancia. Entonces, aquí vamos a tener una disminución del permafrost, cambio en la vegetación, mayor aridez. Si eso lo combinamos con altas precipitaciones a futuro, desencadenan grandes eventos hidrometeorológicos, como lo que se ha podido ver en la parte baja de la cuenca, que es nuestra zona de interés, Licantén, para hacer el análisis de riesgo. Los hallazgos que se muestran acá se tienen que la temperatura en estas simulaciones presenta un buen ajuste respecto al periodo histórico. En cuanto a la precipitación, si bien tiene un error asociado, refleja las tendencias de la variable en el periodo histórico. Tenemos para la simulación para el futuro, o sea, la proyección de aquí a casi 100 años, un aumento constante de la temperatura en estos periodos y una intensificación de los eventos climáticos extremos, que es muy importante analizarlo. Lo que nos sugiere tener en cuenta poder plantear ciertas estrategias de manejo en la cuenca de análisis. Por la parte, tomando pasando a la proyección del riesgo por modificación de los servicios ecosistémicos.
Tenemos que tener presente que nuestra variable elegida, o indirecta o proxy, es el clima y los usos de suelo, por lo cual lo vemos correlacionado, por eso ocupamos los modelos o simulamos las variables climáticas, por su comportamiento a futuro. Nuestro objetivo acá es estimar el riesgo que va a tener la zona, en este caso la división política administrativa de Licantén, que es la parte más baja de la cuenca en cuanto a la modificación de esta variable, modificación por servicio ecosistémico. Licantén se ubica en la parte más baja de la cuenca, como vemos en el perfil que se ubica abajo, estaríamos ubicados en la parte ya casi costera, que está influenciada. Acá la zona de costa es un poco abrupta porque pasamos al tiro de la cordillera de la costa a un sector de playa bien en poca distancia, horizontal. Entonces la comuna de Alicante tiene desarrollo en la cordillera de la costa y en las planicies litorales de este sector. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos en Chile con las divisiones políticas administrativas y los límites naturales de las cuencas? No necesariamente son coincidentes, como vemos en esta figura. La figura en negro está el límite de la cuenca y en amarillo delineado el límite comunal. Es importante tenerlo presente por la gestión, cómo gestionamos los riesgos en los distintos sectores. Desde acá se propone, para analizar el riesgo, se realiza una propuesta de un indicador donde nuestros elementos conductores para este análisis es la amenaza y la vulnerabilidad. Se construye tanto la amenaza y la vulnerabilidad con algunas variables que les voy a explicar a continuación, pero es importante destacar que estas se normalizan, o sea que vayan entre un intervalo de 0 a 1 para que sean comparables. La amenaza, como estamos hablando de modificación de servicios ecosistémicos por variables proxy, que en este caso serían las variables climáticas, que también explican las modificaciones a los usos del suelo, están correlacionadas. Tenemos que, en primer lugar, se considera la variación de temperatura, donde un mayor nivel de temperatura va a estar más cercano a 1 y va a representar una mayor amenaza. Y por otra parte, la precipitación. En este caso, no estamos considerando precipitación extrema, sino disminución de temperatura, va a ser de precipitación, perdón, va a ser la mayor amenaza, porque estamos viendo en promedio las modificaciones que podrían tener sobre los servicios ecosistémicos. La vulnerabilidad, por otra parte, está construida con los grupos socioeconómicos y el ingreso. Los grupos socioeconómicos, una categorización o un indicador empleado en Chile que relaciona el nivel de ingreso, nivel de educación y bienes que tienen las distintas familias, donde los más vulnerables son los grupos económicos más bajos. El ingreso son ingresos normalizados, pero en cuadros censales. Por eso vamos a ver que son ingresos muy altos, no es que sea un ingreso por familia, sino toda la gente que vive en esa unidad. La amenaza. ¿Qué es lo que tenemos como amenaza en este caso? Acá en el cuadro no vamos a citar porque se va a ir repitiendo los dos polos o los dos sectores urbanos, que es Licantén e Iloca en la costa, que son las localidades, están resaltadas en color más gris. La cuenca está de forma de una línea continua y el área administrativa está con puntos delineados. Acá vamos a ver que el mayor aumento de temperatura está centrado en la parte más cercana al Océano Pacífico, a la izquierda, en el rango noroeste, cerca del área de Iloca y sus zonas rurales urbanas, hacia la cordillera de la costa. Por otra parte, la variación de la temperatura respecto al periodo histórico, respecto al futuro lejano, vamos a tener que la zona que va a tener menores precipitaciones va a ser también la zona de Iloca, va a ser coincidente. Por lo tanto, el riesgo, como vamos a observar en la última, la amenaza, perdón, que vamos a observar en la última figura, se concentran también en el sector de Iloca, sobre todo en el sector ubicado al noreste y hacia el interior, hacia el sector de la cordillera de la costa. Por otro lado, en cuanto a la vulnerabilidad, los grupos socioeconómicos, acá me gustaría detenerme un minuto. La región del Maule es la segunda región con los grupos socioeconómicos más bajos de Chile, o sea, y también está relacionado con un mayor nivel de pobreza. Y específicamente acá en el sector rural, las grandes ciudades en Chile, usualmente, por lo menos en esta región, se ubican en la zona media, o sea, en el Valle Central. En este caso, las ciudades costeras tienen un menor nivel de grupos socioeconómicos. Los grupos socioeconómicos más altos están ubicados en la comuna de Licantén al interior
y los grupos socioeconómicos con un menor nivel están ubicados en la zona rural de Iloca. Pero ¿qué es lo que tenemos? Porque estamos ocupando otra variable también. El ingreso por cada uno de estos grandes predios donde vive gente, que son áreas manzanas, lo vamos a encontrar distribuido de forma desigual. O sea, no coinciden los grupos socioeconómicos totalmente, porque recuerden que medimos variables de nivel educacional, ingresos y bienes, y por otro lado se miden también los ingresos totales que tienen cada uno de los sectores. Entonces acá ya nos da un rango de vulnerabilidad un poco más heterogéneo distribuido en la comuna, donde si bien mantenemos los mayores niveles de vulnerabilidad en las áreas rurales, en el sector de los bilopas, sobre todo el sector norte, también se distribuye hacia algunas áreas rurales al interior de la cuenca y hacia el área de Vitacén, tanto área urbana como área rural. O sea, es mucho más heterogénea la vulnerabilidad en este caso. Ahora, al mirar la amenaza, que sabemos que se concentra en el sector norte con la vulnerabilidad, que tiene una mayor distribución, tenemos el riesgo. El riesgo se encuentra distribuido fundamentalmente en el sector noroeste, que es el sector de Iloca y hacia el interior, pero bajando también hacia el interior de la cuenca en el sector medio. Y los menores niveles de riesgo se concentran en las áreas que hacia el interior de la cuenca y el área sur de este lugar. ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos? Bueno, en este lugar vamos a ver un aumento de temperatura, que es la diferencia de esta anomalía alrededor de 1,9 grados, y va a haber también un leve incremento de las precipitaciones. Es importante, el mapa de amenaza nos proporciona una visión integral de cómo se distribuyen estas variables climáticas. Las simulaciones y los modelos espacialmente explícitos son importantes porque nos permiten localizar dónde se encuentran estos valores. La vulnerabilidad, por otro lado, combina los grupos socioeconómicos con la suma de ingresos, también nos indicando cuáles son las zonas de alta vulnerabilidad. Y como consecuencia tenemos que la zona urbana de Iloca, que ya estuvo expuesta en el 2010 por el terremoto y el tsunami a, a un gran nivel de riesgo, en otro tipo de riesgo, pero estuvo expuesta, también se encuentra expuesta nuevamente, y los alrededores rurales, que es hacia el interior de este. Pasando a las conclusiones, tenemos que, bueno, en primer lugar, donde se realizó la revisión bibliográfica, nos indica que los ecosistemas terrestres son los más estudiados, pero también que las técnicas de valorización y las técnicas de modelación son las menos estudiadas en la región completa, en nuestra área de estudio. Esto es un desafío y un aspecto a mejorar. ¿Por qué? Porque las técnicas de modelación, como les señalé previamente, nos ayudan a espacializar los fenómenos y poder actuar donde no tenemos datos o mediciones. Segundo lugar, se pudo descubrir que las variables climáticas, la revisión bibliográfica y los usos de suelo, tienen un impacto directo en la modificación de los servicios ecosistémicos, siendo esta variable conductora, indirecta o proxy, que nos ayudan a explicar estas modificaciones. Luego de eso tenemos diferencias en las estaciones debido al comportamiento que estas tienen. Recuerden que tenemos mediciones en la costa, en el valle y en la zona precordillerana. Un aspecto por mejorar e integrar que pasa en realidad a lo largo de Chile: la mayoría de las estaciones públicas no están ubicadas en la cordillera, sino en el sector precordillerano, o sea, al inicio de estos grandes relieves. Es un gran desafío porque las estaciones que necesitamos en lugar en la cordillera nos avisan de estos fenómenos hidrometeorológicos con anticipación, pero no son públicas. La mayoría que están ubicadas en la cordillera son privadas y no se pueden acceder a los datos de forma libre. Entonces, eso es un gran desafío que tenemos. En términos técnicos, tenemos el análisis de todos estos datos meteorológicos, usos de suelo, pero tenemos que ver con qué resolución podemos trabajar. Es importante hacer la exploración con qué paso estamos analizando cada dato, porque, por ejemplo, si lo hacemos con un paso diario, podemos encontrar que no tiene ninguna correlación, pero ir explorando un paso mensual, anual, interanual, para ver el comportamiento que estos tienen y qué nos van diciendo, cómo lo podemos interpretar. Quise destacar algunas correlaciones negativas que encontramos en alguna parte de la costa respecto a los usos del suelo, sobre todo en la parte baja, que son tierras de cultivo y bosque perenne de coníferas.
Como les expliqué, algunas de las actividades fundamentales que hay en la cuenca son actividades agrícolas y actividades de plantaciones forestales. Entonces, independiente del nivel de precipitación, no necesariamente van a estar correlacionadas como los otros usos de suelo que ya tienen una respuesta más bien sistema natural, como vegetación endémica de algún lugar. Tenemos modificaciones en los patrones de uso del suelo, sobre todo en la parte baja de la cuenca, que van explicando las diferentes transformaciones que tenemos. En los datos medidos vemos que hay una disminución constante en la cuenca de las precipitaciones a lo largo de los años, que son datos dependiendo de la estación que tenemos, pero aproximadamente de 1950 a 1970, o sea, un amplio registro de datos, pero hay precipitaciones sobre todo en el sector que consta de 32 milímetros y hacia el interior hay menos reducción de precipitaciones, lo cual llama la atención. Los usos del suelo presentan variaciones que tienen una correlación con el fenómeno del niño, que lo vimos a través del índice Gaussiano. Tenemos un desplazamiento de una componente anual, no únicamente por la explicación del fenómeno del niño y la niña, sino cada 22 años en la zona central. Es un desafío que deberíamos poder seguir estudiando y resolviendo. Puede ser un error instrumental o efectivamente que esté afectado por algún fenómeno de mayor escala. Ese desplazamiento, la técnica de Weir nos permite darnos cuenta que fue cada 22 años, precisamente, para poder ver si efectivamente puede estar aquí un desafío que sigue después las propuestas futuras, pero que puede estar correlacionado con un fenómeno de mayor escala, como la selección de cadáveres del Pacífico, por ejemplo, o puede haber un tema instrumental que habría que resolver, pero no nos tenemos que olvidar que todos estos instrumentos requieren mantención, requieren atención para que termine la actividad. Hay una proyección respecto, proyecciones climáticas nos indican un aumento significativo de la temperatura a lo largo de la cuenca y también un aumento de las precipitaciones, sobre todo en los sectores de mayor altura, o sea, en la cordillera de los Andes. Vemos no solamente, si bien nosotros para el servicio ecosistémico con un enfoque de la variación promedio, si identificamos ciertas variaciones que se van a ir intensificando a futuro los fenómenos climáticos extremos. Es súper importante para otro tipo de gestión de riesgo. O sea, en consecuencia, se necesitan estrategias de manejo sostenible a lo largo de la cuenca para poder ver cómo estos factores integran los factores climáticos e integran los factores antropogénicos asociados al servicio ecosistémico. La evaluación de riesgo nos permite ver cuáles son las variables que inciden en la provisión y el descubrimiento que el sector noreste, que ha sido no solamente ahora en términos ecosistémicos, pero también ha afectado todo otro tipo de riesgos. El sector de Iloca es una de las zonas con mayores niveles de riesgo. Y esto nos sugiere implementar algunas estrategias de adaptación y mitigación que pueden ser focalizadas. Para eso también nos ayudan los modelos espacialmente explícitos para poder focalizar nuestro esfuerzo, entendiendo que siempre los recursos y el tiempo es escaso. Respecto a la hipótesis, podemos señalar que se ha cumplido parcialmente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, hay una correlación entre el paisaje y la variabilidad climática para explicar las variables que regulan los servicios ecosistémicos. En segundo lugar, se demuestra que los escenarios futuros de riesgo están asociados a las alteraciones y van a provocar un efecto desproporcionado sobre la población. O sea, ¿qué quiere decir? Se va a seguir manteniendo, vamos a tener injusticia ambiental porque las peores condiciones o la mayor degradación ambiental va a estar en sectores más vulnerables de la población. Parcialmente, ¿por qué? Porque el análisis histórico de injusticia ambiental estuvo condicionado a la información que teníamos disponible. Información meteorológica, hay información meteorológica de 1950 aproximadamente, pero información de las condiciones de los grupos socioeconómicos, información más reciente del centro. Las propuestas que se desprenden de esto, primero, un sistema de monitoreo climático en la parte alta de la cordillera para poder alertarnos sobre estas variaciones que pueden existir en las variables y que esperamos a través de estos modelos, de estas simulaciones de cambio climático.
modelado predictivo del cambio climático, ahora pudimos detectar a una escala aproximadamente de 10 kilómetros cómo va a ser el comportamiento de esta variable. O sea, ya podemos localizar, pero podemos ya aumentar la escala en términos geográficos o reducir la escala en términos climáticos, hacer un zoom en definitiva, a ver con algunos modelos predictivos que nos permitan ver cómo es el comportamiento de las variables en sectores de interés. Luego de eso, también la gestión de cuencas, pero con un enfoque de infraestructura verde y resiliencia climática, incorporando especies nativas también que soportan mayor estrés de las variables climáticas que tenemos, y proponer diferentes medidas de adaptación. Un punto importante acá es la bajada de educación y participación, realizando investigación interdisciplinaria para realizar políticas públicas integrales y equitativas y disminuir también la injusticia ambiental que se ha visto, se ha reflejado con los estudios en la zona. Como futura línea de investigación, ampliar los servicios ecosistémicos menos explorados en la región. Como pudimos ver, los más explorados eran los términos relacionados con biota y su caracterización. ¿Por qué con biota? Porque hay viñedos, hay plantaciones, entonces hay muchos estudios que también están propiciados desde el punto de vista de la industria, pero no así los términos de aire, de agua, que son recursos sensibles. Esta zona estuvo sometida a escasez hídrica mucho tiempo y presenta altos niveles de contaminación. Allá como nuestras cuencas tienen gran diferencia de altura y están sometidas al anticiclón del Pacífico, básicamente esta es como una tapa de una olla, la cual nos está explotando y todos los inviernos tenemos problemas con contaminación atmosférica y la variable de aire es la menos estudiada y la variable de agua, a pesar de la escasez hídrica también. Entonces hay que dar más en ese punto. Temas conceptuales más integrales, analizar la teleconexión con fenómenos de mayor escala, aceleración de cadal del Pacífico, por ejemplo. Mejorar la resolución de simulaciones climáticas. Esto no siempre es fácil porque al aumentar un poco más la resolución, los recursos computacionales, se necesita mayor cantidad de recursos computacionales que no siempre es fácil acceder y especializado. Evaluar en mayor profundidad los impactos del cambio climático. Como vimos ahora, si bien estamos revisando una evaluación viendo el efecto que tenían estas variables en términos promedio sobre los servicios ecosistémicos, podemos ver en las distintas simulaciones que los extremos se van a intensificar, o sea, podemos explorar más y podemos profundizar en los análisis de riesgo y ampliar y replicar. ¿Qué se ha desprendido como producción científica de este estudio? En primer lugar, dos publicaciones, una que ya está publicada, enviada, y dos que están en elaboración, cuatro conferencias entre Chile y Argentina, y una postulación a un proyecto de ICIP de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan José, por tu exposición. Y habiendo terminado las exposiciones, vamos a dar paso al jurado. Empezamos con el doctor Cristian Enrique. Hola, ¿nos escucha? Sí, hola, gracias. Vale. ¿Todas sus ¿Me preguntas? escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a participar en esta comisión, saludar a todos los profesores por allá presentes, especialmente a Marcos, y felicitar a Juan José por su instancia que nos reúne acá. Bueno, hay varios comentarios y preguntas que tengo. Algunas las fui formulando en la revisión previa a la tesis. Algunas se fueron acogiendo, otras parcialmente. Y en general destacaría en primer lugar el aporte del análisis de Cuenca a el territorio y a la geografía. Creo que el enfoque que nos presenta es un aporte significativo para entender distintos flujos, distintas conexiones, y tiene un valor muy alto en ese sentido. Especialmente considero que tiene una fortaleza importante en el análisis climático, como indicaba. Hay un trabajo muy riguroso, muy detallado, muy bien fundamentado. En términos más específicos,
una consulta, una observación que tenía tiene que ver con la conexión más global de la tesis entre lo que es el título, planteamiento, objetivos, hipótesis y resultados, especialmente en lo que tiene que ver con la conexión con los servicios ecosistémicos. Creo que es una tesis exploratoria, repito, muy bien fundamentada, especialmente la parte teórica de la revisión de los servicios ecosistémicos, pero en la parte aplicada creo que falta un poquito más de conexión, especialmente cuando se intenta conectar los análisis de temperatura y precipitación con los distintos servicios ecosistémicos. Creo que eso es algo difícil, ¿no? Y complejo, pero que requiere una mayor reflexión en las conexiones, especialmente en la demostración más directa, tipo causa-efecto, de por qué es importante, por ejemplo, el aumento de la temperatura y el servicio ecosistémico. Pensemos, por ejemplo, en la producción agrícola, que se podría haber hecho una conexión más directa entre la productividad y el aumento de las temperaturas. Lo mismo pasa con el aumento de las precipitaciones, que también es algo bastante interesante en cuanto a análisis y hallazgos. Creo que ese punto yo creo que se podría conectar eh, y destacar obviamente los análisis nuevamente de Fourier y las proyecciones futuras. Y el otro punto que me parece también importante a precisar es el análisis de riesgo. Creo que hay un abordaje que conecta los resultados, principalmente de temperatura y precipitación, con este análisis de vulnerabilidad, grupo socioeconómico, ingresos a nivel de manzana, con el censo, pero que no queda del todo claro cuál es el significado territorial más preciso en términos de ver cómo efectivamente este aumento de temperatura puede o no afectar el riesgo mismo, ¿no? En términos de que también hay una conexión con los eventos extremos en precipitaciones. Esa conexión me gustaría que José, ¿no es cierto? Juan José pudiese ejemplificarla mejor, ¿no? Porque ¿cuál sería la certeza que, por ejemplo, un aumento de temperatura afecte directamente pensando en un índice de confort, pensando en unas olas de calor? eh, Como que en ese aspecto falta un indicador intermedio que permita conectar esta tendencia con la condición de exposición y vulnerabilidad y efectivamente sostener de que el riesgo va a aumentar y la justicia ambiental va a ser afectada. Eh, y finalmente termino con un poco un resumen de estos dos aspectos, ¿no es cierto? De esta mejor conexión de los servicios ecosistémicos con el análisis realizado y el análisis de riesgo, un poco en cómo tú conectas todos los elementos de la tesis, ¿sí? Pensando sobre todo, si nos detenemos en el título, ¿no es cierto? Cómo conectamos el componente aéreo, el componente acuático, con los servicios ecosistémicos y con los riesgos. Esa parte me gustaría que pudieses reflexionar, quizás mirando la tesis ya desde el trabajo ya terminado, quizás mirándolo desde los desafíos futuros de cómo se pueden conectar estos elementos que son de alta complejidad y que requieren obviamente una reflexión permanente. Eso, muchas gracias. Gracias, profesor Enríquez. Sí, deteniéndome en sus observaciones y comentarios. Bueno, en primer lugar, claro, el fenómeno de servicio ecosistémico, variables explicativas, cadena y conexión, abordándolo como un sistema, es un sistema complejo, el cual requiere una mayor profundización. En estos términos, como estábamos nosotros, o el objetivo de la tesis que perseguía era ver la conexión entre estos servicios ecosistémicos y proyectar escenarios de riesgo.
ocupamos el enfoque de variables proxy, o sea, variables indirectas que permitan estudiar la modificación sobre esos servicios ecosistémicos. Esas variables indirectas fueron detectadas en la literatura y la relación que se buscó fue con qué componentes ambientales están conectados los distintos servicios ecosistémicos. Componentes ambientales que redujimos a través de la clasificación como aire, agua, suelo y biota. Las modificaciones encontradas en la literatura para poder definir nuestras variables proxy fueron las variables climáticas y los usos de suelo. A partir de eso se empieza a armar esta conexión y esta definición. Ahora, claro, pasando al segundo punto, que guarda relación con las variables o el estudio del análisis. Esta conexión, después de estudiarla y estudiar las variables climáticas y uso de suelo ya con datos observados en los distintos sectores, lo que pude encontrar fue que en realidad existe una conexión, pero en pasos promedios anuales y no como fenómenos extremos en las modificaciones. Y esto fue lo que se ocupó para finalmente realizar una primera propuesta de riesgo, pero esta propuesta de riesgo estuvo enfocada ocupando como elementos conductores la amenaza y la vulnerabilidad, y la exposición está de alguna forma reflejada en la espacialidad donde están ubicados los distintos fenómenos. Entonces, el elemento conductor respecto, aquí combinándolo con la segunda y la tercera pregunta, el elemento conductor que tenemos es la modificación, pero la modificación media en las variables explicativas de los servicios ecosistémicos. Este punto de vista que son estas variables climáticas. Ahora, reflexionando en cuanto a los fenómenos extremos, claro, es un abordaje bien súper interesante y necesario de realizar. Los fenómenos extremos, en algún caso, es lo que se nos sale un poquito de la campana de Gauss o el punto que estamos buscando. Nosotros analizamos la tendencia en esta propuesta de análisis de riesgos, cómo se van a modificar a futuro los servicios ecosistémicos que van a estar afectando a la población. Pero claro, algunos factores de riesgo precisamente se podrían analizar saliéndome un poquito de la tesis, como por ejemplo el confort térmico, que en ese caso va a estar buscando los fenómenos extremos que van a tener, por ejemplo, como olas de calor, o en algún caso fenómenos de inundación, también el fenómeno extremo que vamos a tener. Deberíamos ocupar, trabajar las simulaciones climáticas de otra forma para poder extraer estos datos extremos y vincularlos a estos factores. ¿Alguna otra pregunta, doctor Enríquez? Sí, sí, no, solamente esto podríamos seguirlo conversando mucho, pero estaba pensando en cosas como muy concretas, por ejemplo, en tu modelación propone, ¿no es cierto?, ahí un aumento de temperatura de 1,5, 1,9, aumento también de precipitaciones en una tasa de 0,88. Entonces uno podría decir, bueno, claro, quizás esto puede ser algo negativo como servicio ecosistémico para cierto uso de suelo, pero si lo llevamos a lo concreto puede ser mejorar la productividad en la producción de papas, por ejemplo. ¿M? Entonces, el servicio ecosistémico va a ser mejor. Entonces, esa conexión o esa discusión con elementos como ArcClim, que yo te sugería, no sé si alcanzaste a ver respecto a cómo eso se puede precisar, llevar a la parte más aplicada, por así decirlo. Ah, perfecto, sí, precisamente, o sea, solamente como aclaración, ArcClim ocupa estas mismas simulaciones climáticas. O sea, yo estaba trabajando ya acá con los datos brutos de las simulaciones climáticas, o sea, los resultados de las variables específicas de interés, y ArcClim ya está combinando, ya está trabajando con estas variables espacializadas y combinándolo con distintos niveles de vulnerabilidad, exposición y trabajando las variables. Para poder llegar a un nivel de detalle similar como lo que usted señala, se podría realizar, pero tendría que tener, por ejemplo, un abordaje específico del servicio ecosistémico que quisiéramos realizar. Por ejemplo, medios de subsistencia local por cultivo de papas, como señala, se podría realizar a partir de los modelos climáticos actuales, pero habría que modificar un poco la propuesta del indicador de riesgo, porque el indicador de riesgo actual está trabajado desde un punto de vista promedio de modificaciones generales de las variables explicativas. Ahora habría que pasarlo a una explicación más específica, similar a lo que se hace al CLIP con temas de cosecha, biota o incluso con temas de infraestructura. O sea, de alguna forma estamos trabajando con los mismos modelos regionales que ArcClim, pero abordados desde un punto de vista más integral. Claro, para bajarlo a lo concreto, como señala, habría que tener estas tasas y analizar cada fenómeno por específico, producción de papas,
producción incluso forestal en la zona, va a seguir siendo conveniente mantener producciones forestales en el área o no, e inundaciones. ¿Por qué? Por la degradación de los ecosistemas que tenemos en el sector, los escurrimientos superficiales, y así todas las otras variables se podrían ir desagregando, empleando como base este modelo, pero profundizando. Y lo último, bueno, tengo otro comentario, pero para ir como cerrando, ¿por qué 5 kilómetros de buffer se usan como análisis de uso de suelo y no toda la cuenca? Ya, sí, los 5 kilómetros de buffer fueron ocupados porque en Chile, cuando el UNTEC, por un estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, realizaron el análisis de todas las estaciones disponibles en Chile. Esas estaciones disponibles en Chile dieron una superficie representativa de las condiciones climáticas, como estamos sometidos a condiciones de terreno complejo, de 5 kilómetros. Entonces, si nosotros analizamos más allá de los 5 kilómetros asociados a una estación meteorológica, ya no sería representativa esos usos de suelo analizados. ¿Por qué? Porque la estación meteorológica, los parámetros medidos ya no son representativos si estamos en presencia de terreno complejo, que básicamente en gran parte de Chile o en las zonas analizadas estamos sometidos a terreno complejo. ¿Por qué? Porque tenemos por definición cambios de uso de suelo en cortas distancias, menos de 5 kilómetros, y cambios en condiciones de relieve o de topografía en los mismos sectores, en esas distancias, perdón. Esa es la justificación por el uso de la primera parte y la identificación de estos 5 kilómetros. Gracias. Gracias a usted. Bueno, seguimos ahora con la doctora. Bueno, la digo, sí. Sí, ahora quiero la. Hay que ver. El micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, bien, estar ayudando, ¿cierto? A sus directores también. Esta tesis, por lo que se ve hasta ahora, entonces, es un muy buen trabajo, ¿no es cierto?, con una detección de las variables que influyen directamente en este área de estudio. Hay un pormenorizado y muy destacado, ¿no es cierto?, análisis de todo lo que es la variabilidad climática y demás. Y lo que más interesa es algunos resultados con respecto a la detección de algunas zonas más vulnerables, ¿no es cierto?, desde todo punto de vista. ¿Cómo, digamos, se puede acercar este tipo de herramientas o este tipo de información y bases de datos que se va consiguiendo, ¿no es cierto?, en este modelado a los gestores políticos de área, ¿verdad? O a aquellas personas o aquellos grupos que llevan a cabo lo que son la gestión de los espacios, ¿cierto? Viendo que es un análisis muy importante dentro de lo que son cuencas y lo que es un sistema, digamos, por los que se ve una provisión muy importante de servicios ecosistémicos, ¿verdad?, asociados a variables muy importantes. Esa relación que haces entre lo que es la cuenca alta, la cuenca media, la zona costera, integrando sistemas que son muy complejos y que lo que actúa y lo que vemos nosotros que sucede en cuenca alta después va a tener una reproducción en la costa. ¿Está pensado, pudiste participar en algún tipo de trabajos aportando este tipo de información y base de datos para resaltar esa importancia dentro de lo que es ecosistémico? Un acercamiento principalmente al gobierno regional, pero por otros temas, donde salían terrenos que tuvimos, en donde yo les planteé estos temas. Por una parte voy a poner como contexto, en los cuales están muy interesados. ¿Por qué? Porque Chile, el Estado es muy pequeñito. Cada vez esas chicas más, de hecho las personas del gobierno regional encargados de medio ambiente y cambio climático para toda la región, regiones que tienen varios sistemas de cuenca que cambian los paisajes muy abruptamente y tienen distintas presiones en esta región. 2 personas es súper poco. Yo le comenté preliminarmente de los hallazgos que habíamos tenido y estaban muy interesados en que compartiera eso por una parte. Y segundo punto, porque ahora Contraloría de Chile detectó que muchos municipios y gobiernos, los distintos niveles de gobierno, están al debe con sus planes de cambio climático. Entonces, quiere decir que esto no lo han ejecutado y seguramente les va a llegar algún tipo de amonestación, apercibimiento por estos aspectos.
Por lo tanto, eso ha sido el primer acercamiento que he tenido, y el segundo es ya poder reportar los resultados, dejarlos a disposición de los gestores, porque seguramente estos temas ya más focalizados, desde un tema visual, dónde actuar, porque bajo ciertas circunstancias el acceso de los datos les va a ser de utilidad. Y, por ejemplo, lo que hablaba, que yo también lo puse en la tesis, esos usos del suelo, ¿cierto? Que dominan en la regulación como algo importante. ¿Cuáles serían, digamos, que estoy viendo en forma integral, digamos, ¿no? Con respecto a estos puntos que abordaron ustedes, sea variables climáticas. Sí, los usos de suelo, vamos a tener como dos grandes grupos. Un grupo de usos de suelo que no guarda mucha relación con las modificaciones. Son los usos de suelo que ya están más influidos desde el punto de vista socioeconómico, como son todas las plantaciones agrícolas, por ejemplo, la expansión urbana, que no ha sido mucho en esa zona, y las plantaciones forestales, que son súper fuertes en ese sector, sobre todo en la cordillera de la costa también. Pero los otros usos de suelo, que ya son áreas, por ejemplo, de vegetación, de biodiversidad, áreas de río, áreas de extracción de áridos, entonces sí ya guardan alguna relación, o áreas verde o vegetal, guardan relación directa con las variables climáticas. Y en estudios futuros, ¿pensás identificar algún tipo de servicio ecosistémico en particular asociado a toda esta gran base de datos que dijiste? Sí, precisamente eso estaba pensando. Me gustaría hacer la bajada a hacer un aumento de escala desde el punto de vista geográfico a algunos de estos sectores de mayor riesgo, y hacer una bajada modelación de servicios ecosistémicos relacionados, cómo cambiamos los cambios de uso de suelo y se modifican variables, por ejemplo, de dispersión de contaminantes. La velocidad del viento depende también del uso de suelo que tenemos, sobre todo las superficiales, donde se dispersan los contaminantes, y también la relación compleja, como señalaba el profesor Enrique. Muchos servicios ecosistémicos están interconectados, es difícil, pero tiene relación también con la absorción dependiendo de los usos de suelo que tengamos. Si bien podemos ver que las plantaciones forestales pueden ser desde un punto de vista negativo para el escurrimiento, el uso de la cuenca, la biodiversidad, también son fuentes de captura de carbono. Estamos empleando. Entonces, esa relación me gustaría explorar, la relación aire-agua-suelo, pero en función de captura de contaminantes. Y dentro siempre de todo lo que es la agenda ambiental, directamente a los tratados internacionales, ¿no es cierto?, que debe tener Chile con respecto a ese suelo, ¿verdad? Claro, correcto, sí, efectivamente. Perfecto, y correlacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. O sea, esos, digamos, como que estudios también irían en ese sentido, tratar de ver entonces cómo esta base de datos se puede acercar a los servicios ecosistémicos dentro de lo que es todo la parte ambiental, dada, ¿no es cierto?, en el frente. Claro, correcto, sí, y pensando que también tenemos el compromiso al 2050, independiente del gobierno que tengamos, a ser carbono neutral. Entonces también estos servicios ecosistémicos apuntan en esa dirección. Sí, porque es una base de datos muy importante, ¿no es cierto? Y bien me parece fundamental de poder acercarla y valorarla lo que se está haciendo, digamos, de lo que está Sí, por lo menos voy a hacer un acercamiento con el gobierno regional que nos va a generar como colaborador con proyectos, y algunos de los municipios que se han visto más afectados, sobre todo el municipio de Iloca. Si bien estamos analizando el potencial riesgo a servicios ecosistémicos con la modificación de estas variables, también estamos sometidos de forma constante a distintos tipos de riesgos hidrometeorológicos, tsunamis, terremotos, incluso borraron prácticamente casi toda la costa, y la gente volvió a construir en el mismo lugar. Exactamente, y últimamente han tenido así episodios extremos, que ha podido ver y corroborar con la parte que ha analizado. Sí, sí, ha sido constante por las corrientes de chorro que han ocurrido en Chile, en esta zona, sobre todo de Licantén. Han habido muchas inundaciones. Las inundaciones son cajones muy cerrados y con muchas curvas, entonces si llueve de forma constante en la alta cordillera, en la zona media, se empieza a acumular el agua, y ha llegado entre 2, 4, 5 metros de altura. Incluso estaban construyendo un hospital que estaba muy cercano a esa zona. Entonces, una zona que está muy sometida a distintas amenazas. Amenazas ya bien sean de origen natural, o amenazas
o distintas presiones antrópicas por las plantaciones forestales, por ejemplo, incluso hasta minería de tierras raras, que hay un sistema dunario que es el más grande de Chile. No, y lo interesante es desde el punto de vista de la gestión, ¿sí? O sea, se actúa directamente en estos lugares durante el evento y post-evento y se trata después de la información socializarla para algún tipo de medida preventiva. El tema de la gestión, bueno, allá actuamos a distintos niveles de gobierno, a nivel central, nivel regional y nivel comunal. Entonces, todo este levantamiento de información, cuando ocurre un suceso, va a ser las entidades que vayan, reflejen ya los estudios correspondientes o también algunos centros de estudio que estudian al respecto, o los mismos municipios que quieren desarrollar algún tipo de investigación. ¿Cierto? Pero claro, es importante que los resultados no se queden únicamente en el ámbito académico, sino tengan una componente de gestión y de aplicación en los lugares, Sí, digo, para que sea porque de utilidad. se ve una base de datos sólida que puede ser una herramienta muy notable para optimizar algunos objetivos que se están persiguiendo actualmente dentro de las zonas ambientales, principalmente lo que cosas claro. Claro, de hecho, eso es un desafío tan importante o tan difícil como generar un modelo, es poder después hacer la bajada a la comunidad, a las autoridades, para que lo apliquen efectivamente. Es la próxima tarea o desafío que tengo. Bueno, terminadas las preguntas, le vamos a dar la palabra a la directora, ¿sí? A la doctora Geraldi. Bueno, Juan José, primero que todo felicitarte, has trabajado mucho. Voy a destacar lo ordenado que has sido en todos estos años que hemos trabajado juntos. La verdad, tu constancia, tu orden, tu perseverancia, tu apertura a todos los comentarios que te hemos realizado, a todas las modificaciones que te hemos hecho a lo largo de este trabajo, tu apertura y tu dedicación se ha notado mucho. También felicitarte porque sé que has transitado durante tu doctorado una transición desde lo público, desde lo privado, hacia el sector académico, hacia el sector universitario, y adaptarse bien tiene sus cosas, así que también te felicito por esto, porque lograste hacer un doctorado en esa transición también. Y bueno, agradecerte por el trabajo, también felicitarte por tu apertura a trabajar con el equipo. Te has integrado muy bien, sos uno más realmente y eso se valora mucho tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Así que por eso te felicito. También agradecer a los jurados por el tiempo dedicado, los comentarios que han hecho, que han enriquecido la tesis. Y también agradecer al profesor Marcos, que fue un placer trabajar en conjunto los tres y hemos hecho una dinámica y bueno, y tenemos pensado seguir trabajando en conjunto hacia el futuro, así que agradecer también al profesor Marcos. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Doctor Marcos, no sé si usted quiere decir alguna palabra. Sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Quiero saludar en primer lugar a Juan José, quiero saludar también a la profesora Alejandra, al jurado, ¿cierto? A Cristian Enrique, por supuesto, que, bueno, nos conocemos hace muchos, muchos años. Y quiero dedicar unas palabras a Juan José, porque efectivamente yo también valoro, como dice la profesora, tu crecimiento profesional, ¿cierto? Académico durante todo este tiempo. Yo recuerdo haciendo memoria cuando fuiste a mi oficina, a mi despacho, a preguntarme a darme tu inquietud, ya tu deseo de hacer un doctorado y empezamos a conversar. Surgió rápidamente el desarrollar este doctorado en esta prestigiosa universidad en Argentina. Y bueno, yo abrí y traté de colaborar lo más posible. Trabajamos muy bien con la profesora Alejandra. Eh, por supuesto que
está abierta la posibilidad para que podamos seguir trabajando con Juan José o en lo que salga, me parece una muy buena opción. Y por eso, Juan José, yo creo que efectivamente ese paso, ¿cierto?, del mundo privado al mundo académico, yo lo he visto muy, muy, muy bien, ya, me parece increíble. Quizás esto no lo esperábamos cuando no estaba ni en nuestra brújula cuando comenzaste el doctorado, pero ha terminado muy bien y ahora estamos escuchando tu lectura de tesis y que me parece de un trabajo muy importante de tu parte, así que te felicito enormemente, ¿ya? Solo me quiero, no sé si puedo hacerle una pregunta a Juan José. Sí, por supuesto. Sí, sí. Yo quiero ponerte en un plano del futuro de la investigación. Ha hablado mucho sobre profundizar tu trabajo en la misma cuenca, pero quisiera preguntarte si has valorado realizar tu trabajo en alguna otra cuenca, en Chile, en Argentina o en alguna otra parte del mundo. ¿Ya? ¿Y qué consideras mejor para una etapa inicial, una vez que termine este proceso? ¿Profundizar tu trabajo en la cuenca del Maule? O, como te decía anteriormente, buscar otra cuenca, analizarla con el mismo nivel de profundidad y, me faltaba decir, comparar ambas cuencas. Ujú. Es un gran desafío porque son dos caminos, yo diría, complementarios. Un punto, las cuencas, bueno, en Chile, que como tenemos una gran variedad de clima, cada cuenca tiene sus particularidades en cortas distancias, en corto desarrollo. Entonces, por ejemplo, profundizar en alguna cuenca nos permite generar un marco conceptual que sea replicable a otras. Y también hacer la comparativa con otros países es interesante. Por el momento había pensado profundizar o hacer un mayor zoom en las otras cuencas, pero también la comparativa es súper interesante, sobre todo en regiones que puedan ser del mismo tipo, con clima mediterráneo o semiárido, en algún punto que son los que son más cercanos a nuestra realidad en la zona central de Chile. Así que todavía no estoy 100% convencido de qué camino seguir, pero son algunas de las cosas que he estado pensando y planeando por ahora. Tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja de profundizar en la misma cuenca con métodos más exploratorios y fijarnos puede ser una aplicación de herramientas más sofisticadas para entender los servicios ecosistémicos eh, con mayor requerimiento de recursos, pero a su vez también puede tener la limitación que nos centremos en un sector muy específico, el cual no sea replicable. Evaluar lo mismo con el mismo tipo de herramienta o replicar este estudio en distintas cuencas quizás también nos dé una visión más amplia, pero no tan específica. Entonces, hay que meditarlo por el momento, no he tomado la decisión 100%. Seguir estudiando, seguir este sector o hacer la comparación entre las cuencas. Bueno, ya tendrás tiempo, sobre todo en el viaje a Santiago. Sí, entonces no se mueva mucho. Gracias, profesor, gracias, profesora, a los jurados también por todas sus consultas y el apoyo a todos. Es tu momento. En mi momento, traía una lámina, puedo proyectar. Sí, por Sí, supuesto. por supuesto. Sí. Ahí sí. Ya, bueno, en primer lugar, agradecer a la familia porque es un camino difícil. Como señalaban los profesores, yo estaba en el sector privado, que es bien demandante en Chile, empecé a hacer el doctorado ahí, estaba de forma parcial en la universidad, entonces requirió alto trabajo en espacios de descanso. Habitualmente los que pagan la consecuencia es la familia, así que a Elizabeth y Sammy, un abrazo a la distancia. Bueno, la profesora, profesor que me apoyaron durante todo este camino, fue muy ideal el trabajo, así que ideal que podamos seguir trabajando juntos. A la UNS, por supuesto, por la oportunidad brindada. Porque, claro, quizás cuando uno está en el país no lo reconoce muy bien, pero
Allá en Chile no tenemos tantos doctorados como acá. De hecho, bueno, el profesor Enrique es de la Católica, yo también mi primer doctorado de Geografía de Chile, si no me equivoco, hace un par de años atrás, pero ya este doctorado va a tener una amplia trayectoria. Así que el prestigio y el reconocimiento es algo que se aprecia demasiado. El departamento, por la oportunidad que está, al laboratorio, a los compañeros y compañeras que me dieron sus sugerencias, acompañaron, entonces, un muy buen recibimiento. Los académicos que tomé en los distintos cursos de posgrado, que sin duda esto me apoyó bastante, de apuntar a nuevos conocimientos o profundización en zonas que o, yo no conocía muy bien. Al proyecto del cual está inserto la tesis, a los jurados, por supuesto, que dedicaron tiempo a revisar, reglamentar y con eso pudimos mejorar aún más el escrito. Y en último lugar, a la Universidad de Santiago de Chile, que acá está en la fotito de abajo. Porque, bueno, yo estudié allá y ahora estoy trabajando allá, así que, y por la oportunidad el profesor Marcos, que estaba allá porque ahora está en España, pero me acompañaron también durante el proceso, brindaron los recursos y apoyo también para que pudiese estar acá. Así que muchas gracias a todos y todas por el apoyo. Bueno, vamos a proceder a la lectura del acta para dar cierre a la defensa. Estamos grabando, pero no sé. Sí, En la ciudad de Bahía Blanca, a los 27 días del mes de junio de 2025, y siendo las 14:30 horas, se constituye por modalidad híbrida, bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para emprender en la defensa de tesis de doctorado en Geografía, conformado por el doctor Cristian Enrique Ruiz, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la doctora María Elizabeth Carbone, de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es modelado prospectivo de los servicios sistémicos provistos por los flujos biofísicos de las componentes aérea y acuática de las cuencas de la región de Maule, Chile. Presentada por el magíster Juan José García Gálvez, pasaporte F25.491.136, y dirigida por la doctora Alejandra Mabel Grandi y codirigida por el doctor Marco Pimentel. La tesis está estructurada en 3 partes, 7 capítulos, tienen una relación clara, una redacción clara y apoyo bibliográfico apropiado, con un marco teórico muy amplio, la sistematización, revisión bibliográfica exhaustiva en relación a los servicios ecosistémicos, con un sólido análisis estadístico y climático, con un aporte muy importante a la geografía física. Los resultados cuentan con el apoyo de productos cartográficos y estadísticos que cumplen con los requisitos formales y resultan muy valiosos en este trabajo de investigación. Se trata de una temática vigente y un enfoque original bien desarrollado en un tema de interés nacional significativo, donde se integran los flujos biofísicos con las dinámicas socioeconómicas. Se avanza en una problemática compleja donde se interrelaciona el análisis climático con los usos del suelo y los servicios sistémicos. Cabe destacar la valiosa experiencia exploratoria que plantea esta tesis y el enfoque integrado planteado a partir de sus objetivos específicos. Se sugiere una profundidad del estudio del riesgo aplicado en esta cuenca para poder ser replicado en otras áreas. Es importante relacionar estos resultados con los planes de manejo territorial referenciando a la Agenda Ambiental 2030 y asociarlos con los planes de acción climática local y regional, lo que resultaría un gran aporte para alimentar estos planes. Cabe destacar que las publicaciones resultantes de sus avances de investigación, tanto en artículos y en eventos científicos, ratifican la calidad de su trabajo. Con respecto a la defensa oral, fue muy clara, se incorporaron las sugerencias anteriores y las consultas del jurado fueron respondidas apropiadamente. El material de apoyo resultó muy bueno y en el tiempo reglamentario. Por lo expuesto, este tribunal decide, por unanimidad, aprobar la tesis con la calificación de 10 sobresaliente. Sin más que tratar, y siendo las 16:47, se firma el presente dictamen en forma digital y adjuntando copia de DNI en cada miembro del jurado. Un fuerte aplauso. Bueno, muchas felicitaciones. Tenemos un nuevo colega. Bueno, aprovechamos, Cristian Enrique, para agradecerle nuevamente
su valioso aporte y el haber participado como jurado en nuestro programa de posgrado. Ha sido un gran honor y ojalá lo volvamos a tener pronto. Y Muchas también gracias a para el ustedes. bueno, muchas gracias. Y también para el doctor Marco Medina Tapia, un placer conocerlo y muchas gracias por haber formado parte de nuestro posgrado. Muchas Esperamos verlo gracias. Muchas prontamente. gracias a todos. Bueno, muchas Muchas gracias gracias. a todos. Saludos. Bueno, no sé si quieren decir algo, si quieren decir algo. O sea, finalmente volver a agradecer a todos y todas, mi familia que está ahí mirándome, Elizabeth, los profesores que me apoyaron, los compañeros de la universidad, el profesor Enrique, la profesora Elizabeth también, que nos apoyó en la televisión, así que muchas gracias a todos y muy contento de poder, ojalá seguir colaborando también y trabajando en conjunto.